La Epístola de Judas, en la Biblia canónica. Generalidades. Es uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento, solo tiene un capítulo con 25 versículos. Su autor se presenta como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, lo que ha llevado a muchos a creer que se trata de Judas, el hermano de Jesús, no Judas Iscariote. Fue escrita probablemente entre los años 60-80 DC. Temas principales. Advertencia contra falsos maestros. Judas critica duramente a ciertos individuos que se infiltran en la comunidad cristiana, distorsionando la fe y viviendo de forma inmoral. Llamado a conservar la fe, Judas exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la enseñanza original de Jesucristo. Uso de literatura apócrifa, curiosamente, hace referencia a textos no incluidos en el canon, como el libro de Enoc, versículo 14. Un relato sobre una disputa entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés, versículo 9, que no aparece en ningún otro texto bíblico. Versículo destacado. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, Judas 1:20. El Evangelio de Judas, texto gnóstico, no incluido en la Biblia. Origen. Es un texto gnóstico del siglo II después de Cristo, descubierto en Egipto y publicado en el siglo XXI. No fue aceptado en el canon bíblico por la Iglesia primitiva. Contenido sorprendente. Presenta una versión muy distinta de Judas Iscariote, no como un traidor, sino como el discípulo más cercano a Jesús, que lo entrega por petición del propio Jesús para cumplir un plan divino. Tiene un enfoque esotérico y místico, muy alineado con la teología gnóstica, donde el conocimiento secreto salva. No es considerado un texto cristiano ortodoxo. Rechazado por la Iglesia por sus ideas contrarias a los evangelios canónicos. Interesante desde el punto de vista histórico y teológico, pero no forma parte de la Biblia ni de la doctrina oficial del cristianismo tradicional. Sobre la Epístola de Judas, canónica. Contexto literario y estructura. Aunque corta, la carta de Judas está densamente cargada de referencias bíblicas e imágenes vívidas, muchas de ellas sacadas del Antiguo Testamento y la literatura judía extrabíblica. Utiliza ejemplos de personajes bíblicos como Caín, Balaam y Coré para ilustrar el comportamiento destructivo de los falsos maestros. El tono es urgente y combativo, algo inusual comparado con otras epístolas más pastorales del Nuevo Testamento. Ideas teológicas importantes. Cristología elevada, aunque no desarrolla mucho la doctrina de Cristo, la forma en que habla de Jesús como Señor y Juez muestra una visión poderosa y exaltada de Él. La soberanía de Dios y el juicio. Judas afirma que la corrupción y el castigo son inevitables para aquellos que pervierten la fe. El texto sugiere que la comunidad cristiana ya estaba luchando contra desviaciones internas, lo cual nos da un vistazo a los desafíos tempranos del cristianismo en su formación. Sobre el Evangelio de Judas, gnóstico. Composición y descubrimiento. El texto fue hallado en la década de 1970 en Egipto, como parte de un códice conocido como el Códice Chacos, pero no fue traducido y publicado hasta el 2006. Está escrito en copto, egipcio antiguo, una traducción de un original griego ya perdido. Visión gnóstica. En el gnosticismo, el mundo material es corrupto, creado por un dios menor, el demiurgo, y la salvación proviene del conocimiento secreto, gnosis. En esta visión, Jesús es un ser celestial que transmite sabiduría secreta a unos pocos elegidos. Judas Iscariote es retratado como el único que comprende verdaderamente a Jesús, en contraste con los otros discípulos, que son ridiculizados en el texto. Temas filosófico-espirituales. El Evangelio de Judas se adentra en cosmología gnóstica compleja, describiendo reinos celestiales, arcontes, seres espirituales, y la existencia de un mundo superior al creado por el Dios del Antiguo Testamento. Hay una crítica implícita al cristianismo emergente institucional, al presentar a los otros apóstoles como ignorantes y enfocados en el sacrificio, algo rechazado en el pensamiento gnóstico. La Epístola de Judas, canónica, perspectiva histórica y literaria. Contexto social.
Judas escribe en una época de tensión e incertidumbre dentro del cristianismo primitivo. No había todavía un cristianismo unificado, sino múltiples comunidades con creencias y prácticas diversas. Muchos estudiosos creen que la carta refleja el conflicto entre la Iglesia apostólica tradicional y ciertos grupos cristianos que promovían licencias morales bajo el pretexto de la gracia. Técnica retórica. Judas emplea una figura retórica llamada epífora, donde repite ciertos patrones para enfatizar juicios. Ay de ellos. V11. La carta tiene una estructura casi litúrgica, concluyendo con una doxología, que es una breve expresión de alabanza a Dios, V24-25, muy típica en la tradición judía y cristiana temprana. Influencia posterior. Aunque es breve, la epístola de Judas ha sido frecuentemente citada en debates teológicos sobre herejías, autoridad doctrinal y el juicio divino. Ha tenido un renacer de interés en los siglos XX y XXI, especialmente por su uso de literatura no canónica, como Enoc, lo que genera discusiones sobre la permeabilidad del canon bíblico en sus orígenes. El Evangelio de Judas, gnóstico, perspectiva esotérica y filosófica. Filosofía gnóstica profunda. En el Evangelio de Judas, el Dios del Antiguo Testamento es presentado como un falso Dios, o creador ignorante, llamado a veces Saclas, que significa necio. Jesús aparece como una figura que desafía la religión institucional y sus rituales, promoviendo un despertar interno que libera al alma de los ciclos del mundo material. Cosmología alternativa. El texto expone una cosmología jerárquica de múltiples cielos, eones y seres espirituales. Hay menciones de 72 luminares, y el alma se ve como una chispa divina atrapada en la carne. Esta visión contrasta profundamente con el cristianismo ortodoxo, que afirma la bondad esencial de la creación, como en Génesis 1, y vio Dios que era bueno. Recepción en la antigüedad. Padres de la Iglesia como Ireneo de Lión, siglo II, ya conocían este evangelio y lo denunciaban como herético. Para Ireneo y otros, exaltar a Judas era una amenaza directa a la visión sacrificial de Jesús y a la autoridad apostólica. Valor moderno. Aunque no es considerado escritura, el Evangelio de Judas es valioso para entender la diversidad del cristianismo primitivo. También ha sido tema de libros, documentales y debates académicos sobre qué tan cerrado o abierto fue el proceso de formación del canon bíblico. Una reflexión interesante. Ambos textos muestran algo crucial. El nombre Judas en la tradición cristiana no solo representa traición o herejía, sino también lucha por la pureza doctrinal, controversia y redefinición de verdades.